¿verdad? Aplaudirle al presidente cuando llega a los Estados Unidos. Quisiera empezar al darle las gracias a mi buen amigo el presidente Calderón y al pueblo de México por la maravillosa hospitalidad que nos mostraron. México es el primer país latinoamericano en ser el anfitrión de una cumbre G20. Es otro ejemplo de la función tan importante que juega México en la escena internacional, en la economía, el cambio climático, el desarrollo. Esta es mi última visita a México durante la administración del presidente Calderón y quiero decir que tanto valoro la amistad de Felipe y el progreso que hemos hecho juntos en los últimos años. Y quisiera decir que en Los Cabos, por lo que vi, tengo toda la confianza que la relación entre nuestros países lo único que harán será fortalecerse de aquí en adelante. En los últimos 3 años, las cumbres del G20 han hecho que nuestras naciones trabajen para evitar que la economía colapse. Hemos reencauzado la economía a la recuperación y el crecimiento. En los Estados Unidos, los negocios han creado empleos en los últimos 27 meses. Tenemos más de 4 millones de trabajo y nuestra mayor prioridad sigue siendo darle empleo a la gente a un paso mucho más acelerado. Hoy día reconocemos que hay varias amenazas a la recuperación y el crecimiento económico mundiales. El que más recibió atención, por supuesto, es lo que tendrá un impacto en los Estados Unidos, en el mundo. La situación en Europa es nuestro socio comercial más grande. Si no hay crecimiento en Europa, eso quiere decir que no aumentarán los empleos en los Estados Unidos. Por lo tanto, nos interesa que prospere. También consulté con mis contrapartes el tema de la crisis, al igual como lo hemos hecho aquí en Los Cabos. Considero que vale la pena señalar, sin embargo, que la mayoría de los líderes de las economías de la eurozona no son parte del G20. El reto que enfrenta Europa no lo resolverá el G20 ni los Estados Unidos. Las soluciones tendrán que debatirse y tendrán que decidirse como según corresponda. Le corresponde a los líderes y a los pueblos de Europa. Esta ha sido una oportunidad para escuchar de los líderes europeos sobre el progreso que han hecho y sobre los siguientes pasos que habrán de tomar en vísperas de la elección en Grecia, y tendrán a finales de este mes la cumbre en Europa, la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y hemos ya tenido en nuestro haber 2 crisis y, por supuesto, respaldamos las acciones decididas que se toman en este momento. Los mercados a lo largo y ancho del mundo, al igual que los gobiernos, se han preguntado si Europa está lista para tomar los pasos necesarios para recuperar la eurozona, y en los últimos 2 días los líderes europeos aquí en Los Cabos han dejado muy claro que entienden lo que está en riesgo y se han comprometido a tomar las acciones necesarias para abordar la crisis y restaurar la confianza, la estabilidad y el crecimiento. Si me permiten ser más específicos, primero nuestros amigos de Europa pusieron de manifiesto que entienden la seriedad y el sentido de urgencia que se necesita en este tema. Acojo con beneplácito los pasos que han decidido para lograr la estabilidad financiera y tener la responsabilidad fiscal que se necesita. Me da mucho gusto saber que los líderes aquí en Europa dijeron que tomarán todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y estabilidad de la eurozona para que los mercados financieros sigan funcionando, y esto contribuirá a romper ese ciclo entre soberanos y bancos para que los costos de los préstamos soberanos sean sustentables. También acojo con beneplácito el paquete fiscal y su implementación, y se ha hecho una evaluación estructural a la par de la estrategia de crecimiento que incluye la reforma estructural. Los líderes del G20 todos apoyaron el trabajo conjunto de Europa que tendrán que hacer con el nuevo gobierno griego. Están en vías de lograr la estabilidad en la eurozona y del euro. Otro paso positivo fue el compromiso de la eurozona para trabajar en una arquitectura financiera más unificada, con supervisión bancaria, con las resoluciones y la recapitalización, al igual que los seguros a los depósitos. Asimismo, en los próximos días, España detallará su petición de apoyo a la Agencia de Reestructuración de los Bancos y con claridad dará más confianza a los mercados en la cantidad y la estructura
del apoyo que se necesita lo más pronto que se pueda. También es muy positivo que la eurozona haga reformas para tener más competitividad en los países endeudados, para poder equilibrar los desequilibrios que hay en los déficits en los países europeos. Y también me da mucho gusto que Europa haya dado un paso ágil para poder tener un mayor crecimiento e inversión, para hacer que el mercado unificado europeo haga un mejor uso de los fondos. Por supuesto, Europa, como he dicho ya, no es la única preocupación en términos del crecimiento mundial. El G20 estuvo de acuerdo en que necesitamos atender la desaceleración para poder crear más empleos. Como la economía más grande del mundo, lo mejor que puede hacer los Estados Unidos es crear empleos y crecer en el corto plazo, aunque a largo plazo tengamos que atender nuestro problema fiscal. Hemos hecho un progreso significativo al avanzar la agenda de comercio. Es un elemento esencial para tener empleos innovadores en los Estados Unidos. Aquí en Los Cabos hemos anunciado pasos muy importantes para tener una mayor integración con 3 de nuestros socios comerciales más importantes. México y Canadá han sido invitados a ser partes de la Alianza Transpacífica, serán parte de las negociaciones, que es un tratado comercial del siglo XXI muy ambicioso que dará cabida a 11 países. Esto representa una oportunidad para incentivar el comercio en una de las regiones que más prospera en todo el mundo. Conforme vamos construyendo este marco en la región Asia-Pacífico, queremos extender nuestro comercio con Europa. Así es que el día de hoy los Estados Unidos y la Unión Europea accedieron a tomar el siguiente paso en pos de el lanzamiento de nuevas negociaciones para tener un acuerdo que fortalezca ya nuestra asociación, ya de por sí muy fuerte en el sector comercial. También hemos dado seguimiento a nuestros compromisos nos hemos puesto de acuerdo para que no tengamos divisas subvaluadas, y los países con excedentes y economías orientadas a las exportaciones tienen que seguir incentivando la demanda. Para cerrar, veo que con el liderazgo de México hemos podido ver progresos en una amplia gama de retos que son vitales para poder prosperar: la seguridad alimentaria, el crecimiento verde económico, el combate al cambio climático, la educación financiera y la protección a los consumidores, al combate de la corrupción que obstaculiza el crecimiento económico, y también al tener regulaciones financieras más fuertes para poder tener un terreno de juego más equilibrado. Todo esto se dio en gran parte por el liderazgo del presidente Calderón. Quiero darle las gracias, y quiero darle las gracias a mis estimados líderes, porque hemos logrado sentar las bases para crear los empleos que todos nuestros ciudadanos tanto merecen. Voy a empezar con Ben Field, de APE. Muchas gracias, señor presidente. Estamos escuchando muchas promesas de todo lo que se planea hacer, pero ¿nos puede asegurar que dichas acciones, si es que se materializan, qué tanto crearán empleos en los Estados Unidos? Y si Europa no puede actuar rápido, ¿cree que le costará la elección? Primero que nada, lo que he escuchado en el transcurso de las discusiones de los líderes europeos es que entienden lo que está en riesgo, entienden por qué es tan importante que tomen decisiones firmes y valientes, y yo confío en que van a poder enfrentar el reto. Siempre he mostrado simpatía por mis amigos europeos, porque ellos no tienen que lidiar con un Congreso. Son 17 parlamentos si hablamos de la eurozona. Si hablamos de la Unión Europea, estamos hablando de 27. Y eso quiere decir que, aunque hayan llegado a concebir una manera de abordar la crisis, tienen que trabajar con el proceso político para que se manifieste, y los mercados pues cada vez se muestran más impacientes. Yo lo que los he invitado a hacer es a que definan un marco en el que definan a dónde quieren llegar para poder lograr una mayor integración europea, para que de esta manera se resuelvan las presiones financieras en los países que tienen deuda soberana. Y si no se puede hacer todo de un solo tajo, por lo menos la dirección estará bien marcada, y eso dará más confianza y aliviará la fiebre,
Porque si pensamos Europa, bueno, sigue siendo una de las regiones más ricas y productivas del mundo. Europa sigue mostrando fortalezas. Tiene una fuerza laboral bastante educada, tiene a las mejores compañías del mundo, tienen relaciones comerciales con todo el mundo. Todos los problemas que enfrentan se pueden solucionar, todos ellos. Pero los mercados, cuando empiezan a haber incertidumbre, eso muestra pues una mayor aversión al riesgo y ahí es en donde se puede entrar a un ciclo negativo. Lo que tenemos que hacer es crear un ciclo positivo en donde se muestre confianza, se aplaquen los mercados y se tenga el tiempo y el espacio para ejercer las reformas estructurales que no nada más Europa tiene que hacer, sino todos nosotros. Tenemos que equilibrar la necesidad del crecimiento y también las deudas y los déficits. Yo confío en que en las próximas semanas Europa pueda delinear a dónde quiere llegar y dé pasos inmediatos que son necesarios para crear ese espacio y el tiempo que se necesita. Y a partir de las conversaciones que he tenido aquí y las conversaciones que he tenido en los últimos meses, confío en el compromiso que tienen con el proyecto europeo. Todo afecta a los Estados Unidos. Europa es nuestro socio comercial más importante. Y si pues menos se compra en París o en Berlín, eso quiere decir que vendemos menos de lo que se produce en Pittsburgh o en Cleveland. Pero creo que hay un par de cosas que ya hemos hecho que nos ayudan. La reforma regulatoria financiera que ya se aprobó, eso quiere decir que ahora nuestros bancos están mejor capitalizados, eso quiere decir que habrá supervisión y que habrá mecanismos para identificar los focos rojos de nuestro sistema financiero, y si los comparamos con el 2008 hay una gran diferencia y vale la pena mencionarla, pero todavía quedan detalles y lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer, ya lo dije, si el Congreso define un plan de empleos, un economista independiente podría decir que nos reencauce al camino para crear 1 millón más de los empleos que ya se han creado, es decir, regresar a los maestros a las aulas, a los empleados del sector de la construcción en donde se necesite construir. Ahí es donde los necesitamos. Todo eso puede marcar la diferencia. Dado que no tenemos un control total sobre lo que sucede en Europa o al ritmo en el que se están dando las cosas. Así es que tenemos que asegurarnos de que abordemos lo que sí podemos controlar y definamos las mejores políticas. Considero que vale la pena decir que todos los temas económicos van a tener impacto sobre la elección potencialmente, pero eso no es lo que más me preocupa. A mí lo que más me preocupa es lo mismo que me ha preocupado en los últimos 3 años y medio. Las personas que no tienen empleo o que están en el subempleo, que no pueden pagar sus cuentas. ¿Qué pasos vamos a tomar para poder mejorar su situación? Y siempre he creído que si nosotros definimos las políticas necesarias, entonces pues los políticos van a seguir, y no he cambiado de opinión. Jeff Mason, de Reuters. Sí, la pregunta que tengo tiene que ver con Siria. El presidente Putin de Rusia indicó algún deseo de parte de Rusia de que Assad saliera del poder o que dimitiera, y ¿tuvo usted algún progreso tangible en las reuniones que sostuvo con el presidente de Rusia para encontrar una manera de terminar con este problema? Bueno, un tema de gran importancia en ambas reuniones que sostuvimos. Y si ustedes han visto lo que está pasando en Siria, ustedes reconocen que la violencia está fuera de control y que los civiles terminen siendo blancos de esta violencia y que el presidente Assad ha perdido la legitimidad. Cuando uno masacra a su propia gente, tal como hemos visto, es imposible concebir cómo puede haber una transición política ordenada
que permita que Assad siga en el poder. Ahora, eso no quiere decir que el proceso de transición política va a ser fácil. Sin duda, Rusia, que ha tenido una relación histórica con Siria, y la China también, normalmente China no quiere comentar sobre los temas internos de otros países y han mostrado cierta reticencia ante la presión necesaria para poder lograr esa transición política. Tuvimos un intercambio muy franco, pero no diría que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional estemos alineados con Rusia en nuestras posturas. Sin embargo, reconocemos los peligros, serios peligros de una guerra. No creo que estos países van a legitimizar los masacres que hemos visto y creen, como nosotros, que todos estaríamos en mejores condiciones si en Siria tuvieran un mecanismo para terminar con la violencia y crear un gobierno legítimo. Lo que yo les he dicho es que es importante para la comunidad mundial de trabajar con las Naciones Unidas y Kofi Annan para ver qué forma tomaría una transición política. Y yo espero que podamos tener estas conversaciones en las semanas venideras y podamos mostrar al mundo y, más importante, al pueblo sirio un camino que conduzca hacia la resolución del conflicto. Pero no sería correcto decir que los rusos y los chinos estén de acuerdo con nosotros en el plan que quisiéramos tener. Sin embargo, reconocen que la situación actual es muy grave y no es algo que obre en interés o a favor o en pro de los intereses de Rusia y China. Y si pudiéramos encontrar una solución, sería algo positivo para todos. Y yo personalmente creo que no hay un escenario en que podamos seguir con Assad en el poder y tener una reducción de la violencia. Y yo les dije eso. Hemos visto simplemente cómo personas inocentes, mujeres y niños, han sido asesinados. Y hemos visto cómo las misiones de monitoreo han tenido que salir de estas zonas en Siria debido a la violencia. Y uno puede escuchar de vez en cuando que algunos comentaristas dicen que la oposición ya está participando en la violencia también. Hay pruebas de esto también, pero yo diría que lo que vimos en Homs, y esas imágenes simplemente son la responsabilidad del gobierno sirio y Assad en última instancia. Bueno, tuvimos una conversación muy, se puede decir, intensa, pero si me está preguntando si los rusos están de acuerdo con lo que yo he dicho, yo no creo que hayan llegado a ese punto todavía, pero yo voy a seguir insistiendo. Pero en algún momento vamos a ver que esperamos que reconozcan que va a ser difícil que tengamos paz si Assad sigue. Juliana Gómez. Gracias, señor presidente. Uno de los asesores económicos de Mitt Romney dijo que las recomendaciones suyas para Europa y Alemania tienen los mismos errores que sus propias políticas económicas. Y también quisiera hacer otra pregunta. Europa anda simplemente aplazando las decisiones durante muchos años. O sea, parece que en Bruselas a final del mes podríamos ver otra solución que solamente va a capear el temporal por unos 3 meses. Bueno, primero con respecto a lo que ha dicho uno de los que trabaja con Romney, hay que preguntar al señor Romney. Tenemos un presidente a la vez y un gobierno a la vez. Y tradicionalmente se cree que
Las diferencias políticas de Estados Unidos terminan al llegar a nuestra frontera. Y yo diría que este asesor del señor Romney simplemente no está familiarizado con la situación alemana. Y en casa, en nuestro país, muchas veces queremos imponer los argumentos ideológicos sobre una situación muy compleja en Europa. La situación en Europa es una combinación de muchos elementos. Por ejemplo, tenemos situaciones en las que algunos países sí tenían unas prácticas fiscales no disciplinadas y deuda pública. Tenemos países como España, donde sus problemas surgieron de la especulación en el mercado de la vivienda y problemas en el sector privado que no tenían que ver con la deuda pública. Realmente, sin duda, todos los países en Europa ahora reconocen la necesidad de una estrategia de crecimiento dentro de Europa, congruentes con los planes de consolidación fiscal. Y honestamente, yo creo que Estados Unidos debe estar pensando en lo mismo. La esencia del plan que yo presenté en septiembre radica en cómo aumentar el crecimiento y la creación de empleos, a la vez dando la claridad necesaria sobre cómo vamos a reducir el déficit y la deuda en el mediano y el largo plazo. Y eso tiene que ver con todo. Bueno, había una segunda pregunta, ya no recuerdo cuál fue. Ah, sí, muy bien. ¿Por qué tengo confianza en la situación? Yo no quiero ser ingenuo, pero la resolución de los problemas en Europa es muy difícil. Hay muchas personas involucradas y los problemas son muy complejos. Y estamos hablando de un grupo nutrido de países y tenemos que cambiar la psicología del mercado y eso es muy difícil. Sin embargo, las herramientas están a nuestro alcance. Y ese sentimiento de urgencia es palpable entre los líderes. Entonces tenemos que combinar ese sentimiento de urgencia con las herramientas disponibles para poder usar estos dos elementos de manera oportuna para poder aumentar la confianza en el mercado. Y yo creo que eso es algo que sí se puede hacer. Para darle un ejemplo, cuando España aclare exactamente cómo piensa utilizar los euros para poder recapitalizar la banca española, puesto que ya cuenta con el apoyo de los otros países europeos y puesto que tienen los recursos disponibles, lo que falta ahora es que hay una falta de detalles y un sendero claro que van a trillar. Y eso va a ayudar a revertir esa psicología existente en el mercado. Esos son los pasos que pueden dar. No tenemos una solución perfecta o milagrosa. No vamos a ver una solución en cuestión de 2 meses o 2 semanas, pero todo indica que Europa se acerca más a una integración más fuerte y no van hacia la desintegración. Y estos no son países que de algún modo que no son productivos o que son disfuncionales. Son economías con personas muy productivas, tienen un desafío particular que tiene que ver con la unión monetaria y no tenía todo lo necesario para tener una unión fiscal y simplemente necesitan el tiempo y el espacio necesarios para poder hacer lo que tienen que hacer. Y honestamente yo confío en que lo puedan hacer.
Muchas gracias a todos.